He estado pensando mucho sobre el cambiante panorama global y estoy listo para compartir mis pensamientos. He estado administrando dinero durante casi 50 años. He ha estudiado cada caída del mercado, cada subida diseñada, cada trampa institucional tendida a los inversores minoristas desde la década de 1970. Y lo que le está sucediendo a la plata en este momento es la trampa mayor construida que he visto en décadas. La plata alcanzó los $21 la onza a finales de enero. Luego se desplomó en 36% en un solo día. Y ahora está en $77 mientras los principales medios de comunicación dicen que el mercado alcista ha terminado por la burbuja estalo. Esa plata era un frenesí especulativo y ahora la realidad se ha impuesto. Hoy les mostraré por qué cada palabra de esa narrativa es una mentira, por qué la caída es la trampa, por qué las fuerzas estructurales que impulsan la plata son más fuertes hoy que cuando la plata estaba a $21. Why? Porque el 27 de febrero, dentro de 11 días, es la fecha que lo cambia todo. Porque aquí está el número que los principales medios de comunicación no te dicen. El contrato de plata Comex de marzo de 2026 representa 58 millones de onzas de exposición frente a solo 13 millones de onzas de plata registrada disponibles para entrega. Esto es 4 veces el suministro entregable en un solo mes de contrato. Y el 27 de febrero es el primer día de aviso, el día en que los titulares de contratos deben declarar si quieren plata física o liquidación en efectivo. Suscribe a este canal ahora mismo porque lo que voy a explicar es por qué las personas que vendieron plata a 77 van a mirar hacia atrás en este momento con total incredulidad. Esto es lo que realmente sucedió cuando la plata se desplomó. La narrativa dominante dice que la plata se sobrecalentó. Los especuladores minoristas lo llevaron a niveles irracionales y luego el mercado se corrigió. Esa es la historia. Ahora, aquí están los datos. El grupo que me elevó los requisitos de margen al 60% en una serie de rápidos aumentos mientras la plata subía. En otras palabras, si tenía futuros de plata con dinero prestado, de repente necesitaba transferir cantidades masivas de efectivo adicional en cuestión de horas o su posición se liquidaría automáticamente. La mayoría de los comerciantes minoristas no tienen ese efectivo en activo, entonces los expulsarán. Sus posiciones se vendieron automáticamente, y esa venta generó más ventas. Y más ventas generaron más llamadas de margen. Y más llamadas de margen crearon más ventas forzadas, una cascada diseñada por el propio intercambio. Y aquí está el detalle que expone la manipulación. Mientras que los precios de los futuros se desplomaban casi un 50%, las acciones mineras de plata solo retrocedían entre un 20 y un 25%. Piensa en eso. Si el mercado alcista realmente hubiera terminado, si los argumentos fundamentales a favor de la plata se hubieran derrumbado, las acciones mineras se habrían desplomado con la misma fuerza. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque las personas que operan minas de plata y entienden el suministro físico mejor que nadie en la tierra no creyeron el colapso. Aguantaron porque saben lo que hay en el suelo y lo que hay en las bóvedas, y lo que hay en las bóvedas se está acabando. Déjeme hablarte de alguien que conozco, la mala Catalina. Ella tiene 58 años, llevaba 18 meses siguiendo la tesis de la plata. Ella entendió el déficit de oferta. Ella entendió Comex tenía una posición significativa en plata asignada físicamente. Cuando la plata alcanzó los $21, se sintió reivindicada. Me llamó, ya me dijo que estaba pensando en vender la mitad de su posición para asegurar ganancias. Le dije que primero mirara los datos de entrega antes de tomar cualquier decisión. Ella lo hizo y lo que encontró la detuvo en seco. Las entregas de enero fueron 7 veces superiores al nivel de enero de 2024.
La tasa de drenaje de las bóvedas de Conchi se había acelerado a 785.9 por día y el interés abierto de marzo estaba aumentando a niveles que hacían que el inventario disponible pareciera un error de redondeo. Ella sostuvo. Entonces luego el shock. El valor de su cuenta en papel cayó drásticamente. Me volvió a llamar. Esta vez con auténtico miedo y le dije lo mismo que te digo ahora. Catherine, mira lo que pasó con la prima física. Incluso mientras el precio del papel se desplomaba hasta los $78, la plata física en Shanghai se cotizaba entre $15 y $20 por encima del precio del papel. El mercado del papel dijo $78. El mercado físico decía entre $95 y $100. Uno de esos mercados estaba mintiendo. No se puede falsificar una barra de plata guardada en una bóveda, pero sí se puede falsificar un contrato de futuros. Catherine mantuvo su plata física y a los pocos días comenzó la recuperación. No es la persona que vendió el físico para perseguir el precio del papel. Aquí están los datos que hacen de la caída una trampa. En marzo de 2026, el interés abierto de Comex representa 28 millones de onzas de exposición. 113 millones de onzas de sil registrado existe. Se trata de un desequilibrio de en un solo mes de contrato, pero se pone peor. Desde octubre de 2025, el inventario registrado de Comex ha caído de 67 millones de onzas a 1113 millones de onzas, un colapso del 32% en 4 meses, y la tasa de drenaje ahora se ha acelerado a aproximadamente 785 por onzas por día. A ese ritmo, para el 27 de febrero, el inventario registrado podría caer a 85 millones de onzas frente a 28 millones de onzas de obligaciones de entrega. Incluso si solo el 20% de los titulares de contratos exigen la entrega física, lo cual es conservador dado lo ocurrido en febrero, Comex necesitaría 25 millones de onzas que no tiene. Las matemáticas no funcionan, no puede funcionar. Y el 27 de febrero es el día en que el mercado tiene que afrontar esos cálculos. Ahora bien, aquí está la nueva información crítica que los analistas tradicionales pasan por alto por completo. El gobierno de los Estados Unidos acaba de agregar la plata a su lista de minerales críticos, y lanzó lo que llaman Proyecto Vault para almacenar minerales críticos. No se toman esas medidas cuando un bien es abundante. Se toman esas medidas cuando se observa una crisis de suministro y se intenta salir adelante. El gobierno de Estados Unidos está compitiendo por la plata física. Al mismo tiempo, como se está agotando y simultáneamente, Spratt Physical Silver Trust anunció que ha duplicado su programa de aumento de capital a $2,000 millones para adquirir lingotes de plata física. $2,000 millones a precios actuales representan aproximadamente 18 millones de onzas de plata física. Eso es aproximadamente el 16% del inventario registrado actual de Comex. Una institución, un aumento de capital, 16% de la oferta entregable. Y no son el único comprador. Permítanme explicarles la investigación de Stanford que acaba de cambiar permanentemente la ecuación de la plata. El 16 de enero de 2026, la Universidad de Stanford publicó una investigación en Nature Materials que demuestra que un recubrimiento de plata a nanoescala puede resolver el problema de agrietamiento que ha afectado a las baterías de estado sólido. Las superficies de electrolitos sólidos tratadas con plata se vuelven 5 veces más resistentes al daño por intrusión de litio. La implicación es asombrosa. Los vehículos eléctricos de iones de litio actuales utilizan entre 25 y 50 gramos de plata por vehículo. Las baterías de estado sólido de Samsung que utilizan ánodos compuestos de carbono y plata podrían requerir aproximadamente 1 kilogramo de plata por paquete de batería de 100 kilovatios. Con una adopción del 50% de baterías de estado sólido, la demanda de plata para automóviles por sí sola superaría la demanda industrial total actual.
Se trata de una posible transformación de orden de magnitud en la demanda y se produce precisamente cuando la oferta se está agotando. Esto no es teórico. Samsung se asociará con BMW para evaluar vehículos a finales de 2026. El cronograma es real, la demanda es real y la plata que la alimenta no existe en las cantidades requeridas. Esto es lo que China está haciendo ahora y que debería preocupar a todos los inversores occidentales. China clasificó la plata como activo estratégico el 1 de enero de 2026. Existen restricciones a la exportación. Solo 44 empresas recibieron autorización para exportar plata hasta 2026, y 2026, y 2026, 127% del 76 del suministro mundial de plata refinada. Pero aquí está la parte en la que la mayoría de la gente no se ha conectado. Investing.com publicó un análisis titulado La plata, la Comex no incumplirá, pero China está lista para atacar. La tesis es esta: China sabe que el Comex está bajo estrés máximo de cara al 27 de febrero, saben que el suministro físico occidental es críticamente limitado. No desencadenaron un incumplimiento de cambio ambiente, que están posicionados para beneficiarse enormemente cuando el mercado del papel pierda su capacidad de fijar el precio físico. Así, cuando el precio del papel colapsa debido a las liquidaciones forzadas de márgenes. Pero la plata física en Shanghai se cotiza a $20 por encima del precio al contado. China cuenta con la reserva estratégica de plata más grande del mundo. No entren en pánico, son pacientes y el 27 de febrero es el momento de intervenir en sus términos. Permítanme abordar el contraargumento directamente porque lo han planteado analistas serios y merece una respuesta seria. En proporción a respecto, Goldscom publicó un análisis argumentando que la narrativa predeterminada de Comex no entiende cómo funciona la entrega. Su punto es que cuando la entrega se produce en Comex, la plata física normalmente no se mueve. Una entrega es una transferencia de un recibo de almacén. El propietario cambia, pero la plata permanece en la bóveda, a menos que el nuevo propietario la retire. Eso es técnicamente cierto, pero esto es lo que ese análisis omite. La tasa de retiro de las bóvedas de Comex es actualmente de 7.855 onzas por día. Los nuevos propietarios retiran el metal. No dejan recibos de almacén en el sistema. Están tomando entrega física y en movimiento. Por eso el inventario registrado se ha desplomado en 32% desde octubre. Y es por eso que el análisis del oro y la plata, aunque técnicamente correcto en cuanto a la mecánica, pasa por alto el cambio fundamental que ya está ocurriendo. Los nuevos propietarios están retirando la plata del sistema. Y esa es la definición de una crisis de suministro. Aquí está el desglose del escenario de lo que sucederá a partir del 27 de febrero. El primer escenario es que Comex gestiona la crisis de entrega convirtiendo plata eligible en plata registrada y evitando un incumplimiento técnico. El precio del papel se estabiliza, pero las primas físicas aumentan dramáticamente porque los usuarios industriales todavía no pueden obtener metal a los precios del papel. El mercado del papel sobrevive en su forma, pero pierde su función como mecanismo de fijación de precios. La plata cambia de precio a lo largo de meses, a medida que el mercado descubre lo que realmente cuesta el metal físico. El segundo escenario es que Comex vuelva a aumentar los requisitos de margen antes del 27 de febrero. Esto fue exactamente lo que 2047 Wall Street describió como un retroceso inducido artificialmente bidol y que Comex cambió sus reglas de requisitos de margen. El precio del papel vuelve a caer. Los poseedores físicos que entienden la tesis acumulan más metal físico y precios artificialmente bajos. La demanda industrial sigue creciendo a pesar de todo. El precio del papel se acerca a la realidad física.
El tercer escenario es el que los analistas denominan el funeral de Comex. La demanda de entrega excede lo que el intercambio puede gestionar. Se invoca la fuerza mayor, se impone la liquidación en efectivo. Los titulares de contratos en papel reciben dólares, no plata. El precio del papel se vuelve relevante. La plata física tiene una prima enorme de forma permanente. El mercado de dos niveles se convierte en la nueva normalidad. En los tres escenarios, la plata asignada físicamente es la posición ganadora. En los escenarios 2 y 3, gana dramáticamente. Déjame darte el plan de acción para los próximos 11 días. Primero, si vendió plata durante la caída, comprende que es posible que haya vendido en una trampa diseñada. La tesis estructural no ha cambiado. Si ha vuelto más fuerte, la pregunta es si quiere construir su posición antes del 27 de febrero o después. En segundo lugar, si todavía tienes plata física, manténla. La caída del precio del papel a $77 no cambia el hecho de que usted posee metal real que los usuarios industriales necesitan desesperadamente. La prima física sobre el precio del papel es su verdadera señal de retorno. Cuando las primas físicas aumentan, es el mercado quien le dice que el precio del papel es pichón. En tercer lugar, si está buscando aumentar su posición, observe más los datos de la prima que el precio al contado. Cuando la plata física está disponible al precio spot o cerca de él, esa es su ventana. Cuando las primas comienzan a expandirse nuevamente, la ventana se cierra. En cuarto lugar, alejarse de los ETFs y centrarse en el metal asignado físicamente. El desplome de enero demostró que el papel de la plata puede alcanzar el precio que desea la bolsa mediante aumentos de márgenes. No se puede aumentar el margen de la plata física. Existe o no, y ahora mismo se está acabando. Cuento, el 17 de febrero es el Año Nuevo Chino. Las compras físicas desde Asia se detienen durante aproximadamente 7 a 10 días. Esa pausa combinada con el drenaje continuo de las bóvedas de Comex significa que la ventana antes de la próxima oleada es estrecha. Cuando las compras asiáticas se reanudan después del feriado, chocan con la presión de entrega del 27 de febrero. Esa colisión es la configuración. Esto es lo que quiero que entiendas sobre este momento. La caída fue diseñada. La narrativa de que el mercado alcista ha terminado es falsa. Los números cuentan una historia diferente. 58 millones de onzas de obligaciones de entrega. 113 millones de onzas disponibles y cayendo casi 100 millones de onzas por día. El gobierno de Estados Unidos agrega la plata a su lista de minerales críticos. Spratt duplica su aumento de capital para adquirir plata física. Una investigación de Stanford muestra que las baterías de estado sólido podrían requerir 1 kilogramo de plata por vehículo eléctrico. China tiene la reserva de plata más grande del mundo. Tiene restricciones a la exportación y está lista para atacar cuando el mercado del papel quiebre. Estas no son las características de una materia prima cuyo mercado alcista ha terminado. Estas son las características de un producto básico en las etapas finales antes de una revaloración estructural que los mercados tradicionales aún no han incluido en el precio. El chapuzón es una trampa. El 27 de febrero cambia todo y las personas que entienden lo que está sucediendo están acumulando plata física en este momento, mientras la multitud lee titulares sobre la explosión de la burbuja. Suscríbete a este canal, comparta esto con alguien que vendió durante la caída y necesita entender qué sucedió realmente. Y consulta el enlace a continuación para ver el marco completo. La trampa ha sido tendida. La pregunta es de qué lado estás.